Y mire, en los límites de la alcaldía Gustavo Amadero y el municipio mexiquense de Ecatepec, la población considera que la presencia de la Guardia Nacional pues es muy necesaria. Capital 21 hizo un recorrido por la avenida Río de los Remedios y esto fue lo que encontramos. Los habitantes de la zona limítrofe de la capital y el Estado de México indican que la presencia de la Guardia Nacional en esta zona es fundamental, debido a la delincuencia que se vive cada día. Sí, yo vivo por aquí. Pues todos los días se sabe que ya robaron algo, que asaltan en las combis de transporte público. Hace poco salió el Facebook que echaron un cuerpo aquí en Río de los Remedios, porque aquí no hay vigilancia, señorita. Capital 21 realizó un recorrido por la avenida Río de los Remedios que separa a la alcaldía Gustavo Amadero y al municipio de Ecatepec, donde no encontramos presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sí de la Policía Federal, quienes confirmaron que la presencia militar está durante las horas de mayor delincuencia. Ante la situación que se vive en esta avenida, los automovilistas aceptan la estrategia. Hay mucha delincuencia. Si está la Guardia Nacional haciendo las cosas bien, ¡hey! Adelante. De acuerdo con el reporte anual de incidencia delictiva en la Ciudad de México 2018, en la Gustavo Amadero aumentaron 7 delitos: la violación, el narcomenudeo, el feminicidio, robo con violencia, el homicidio doloso, robo a casa-habitación y el robo de vehículo. En Ecatepec, el municipio más poblado y con mayor índice delictivo del Estado de México, los delitos que más se cometen son homicidio, feminicidio y robo con violencia. Los vecinos y automovilistas que frecuentan esta zona esperan tener mayor presencia militar, lo que permitirá bajar el índice delictivo y que los criminales no se pasen del Estado a la Ciudad de México para escapar de la policía. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.